Vamos leyendo. Dice la palabra de Dios. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. En ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y sus descendientes a través de todas las generaciones. ¿Qué nos está enseñando esto, mis estimados hermanos? Miren que nada más al leer estos tres versículos ya podemos con el símbolo ir entendiendo la relación con la realidad. Hay varias cosas que podemos entender acá. Primero, los sacerdotes debían lavarse manos y pies antes de ministrar. Estaba prohibido entrar a la presencia del Señor sin estar lavado. Eso es el primer principio fundamental de lo que necesitamos entender. Nadie puede entrar a la presencia de Dios sin una purificación. Eso es importante. Ya vimos en temas pasados que cada mueble del santuario es un paso para acercarse a Dios. Cuando en las iglesias se enseña, ven a Cristo tal como estás, muy pocas veces se explica cómo es que se va a Cristo. Pero en el santuario nosotros podemos tener una idea de qué es lo que pasa. Y para eso es que nosotros comenzamos mirando el santuario desde la puerta. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver eh, en la puerta del santuario veía unos colores que representaban la ley quebrantada, la ley de Dios quebrantada, y luego ellos, cuando para poder entrar, tenían que entender primero que habían quebrantado la ley de Dios. Cuando ellos observaban esa ley quebrantada, sabían que habían pecado, pero que la única forma de ellos ser perdonados era que se les hubiera un sustituto, que se presentaran con un sustituto que era representado por un cordero, ese cordero un símbolo de Cristo, como lección de que solamente podemos ser perdonados por el sacrificio de Cristo. No hay nadie que por su vida religiosa se pueda acercar a Dios y ser perdonado sin el sacrificio de Cristo. Si no hay fe en ese sacrificio, no hay perdón. Porque ya lo leímos varias veces, esto que aparece en el libro de Éxodo, de Hebreos, capítulo 9, versículo 22 y 23, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que al entrar al santuario, el pecador, viendo la ley quebrantada para poder restaurar su relación con Dios, primero tenía que confesar su pecado en el altar de sacrificio. Pero luego él pasaba al lavacro. En ese lavacro de bronce no pasaba el pecador, sino que era el sacerdote el que se acercaba. Ya el pecador había entregado su pecado. El cordero había muerto. El sacerdote se comía la carne del cordero y cuando lo hacía, ahora entonces se presentaba delante de la presencia de Dios el sacerdote, pero antes de entrar se tenía que lavar. Ese sacerdote representa a Cristo. Quiere decir que Jesús, después de su resurrección, él asumió como sacerdote el pecado que nosotros habíamos cometido porque le fue transferido cuando nosotros lo confesamos y lo entregamos y nos arrepentimos de ese pecado. Eso se hacía diariamente en el santuario, una confesión y un sacrificio de corderos mañana y tarde, representando que diariamente tiene que haber una confesión y una muerte al yo. No debemos comenzar el día ni terminar el día sin haber confesado nuestros pecados, sin haber expuesto delante de Dios nuestra necesidad y sin haber confiado en que la sangre nos cubre. Expiación es un término que se utiliza en la Biblia para que significa
cubrir para poder lograr un rescate. Cubrir, entonces cuando se utilizan términos como cubiertos por la sangre de Cristo, significa de que habiendo sido perdonados, porque recibimos el perdón de Dios, ahora tenemos por medio de él el acceso a la presencia de Dios en el santuario celestial. Pero entonces el sacerdote antes de entrar tenía que pasar por la fuente. Y así como vimos que ese altar de bronce representaba el sacrificio de Cristo, también vamos a ver que el altar de bronce representa la fuente de bronce, perdón, representa la resurrección de Cristo. Eso es muy importante también entender, la resurrección de Cristo. Entonces en el altar está la muerte, pero después de la muerte está la resurrección y Jesús resucitó al tercer día según el libro de Primera de Corintios capítulo 15, ¿cierto? Nosotros conocemos ya el relato de la resurrección de Cristo. Y esa resurrección está representada por el lavamiento en la fuente, por el agua. En el libro de Romanos ustedes pueden encontrar que se hace referencia a la resurrección de Cristo en el símbolo del bautismo. Por lo tanto, la fuente de bronce representa el bautismo también. Y eso necesitamos comprenderlo nosotros también, es que así como sin el lavamiento de las manos y los pies, ellos no podían entrar a la presencia de Dios, nosotros sin el bautismo no podemos tener comunión real con Dios. Cuando ustedes escuchan el término lavamiento de manos y pies de los sacerdotes, ¿a qué se acuerdan? ¿Con qué lo asocia? Lavamiento de manos y pies. El rito de humildad. El lavamiento de manos y pies en el rito de humildad en la cena del Señor, observen que se hace antes de participar de la mesa. ¿Por qué se hace antes y no después? ¿Quién me puede decir? Correcto, correcto. Ustedes ven que Jesús le dijo a Pedro, vamos a mirar ese texto en Juan capítulo 13, si no te lavas, no tendrás parte ¿qué? Conmigo. En sí, no era el rito como tal, sino lo que significaba el rito. ¿Qué significaba el lavamiento de las manos y los pies? A ver, ¿cómo lo entienden ustedes? Vamos al libro de Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13, dos discípulos estaban peleando por quién iba a ser el mayor. Y ya Judas había decidido traicionar a Jesús. Pero entonces, cuando nosotros miramos, ellos estaban peleando, dice en el versículo 4 que Jesús se levantó de la cena, quitó su manto y tomando una toalla se la puso. Versículo 5, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Pedro, entonces ya acá lo repitieron, no se quería dejar lavar y Jesús le dijo, si no lo haces, no tendrás parte conmigo, así como el sacerdote en el Antiguo Testamento no podía entrar, le estaba prohibido entrar sin lavarse porque moría. Acá, si Pedro no se lavaba, iba a tener parte con quién, con Cristo, o sea, quedaría apartado del servicio de Cristo y eso significaba que una muerte. ¿A quién le lavó Jesús los pies? A los discípulos. Y su pueblo, su iglesia. Ellos eran la iglesia en ese momento. Y le lavó los pies, ¿por qué? ¿Por qué le lavaban los pies? ¿Qué es lo que se limpia? Los pies. ¿Y por qué se ensuciaban los pies? Se ensuciaban por las impurezas del camino, ¿cierto? Para poder cenar, para poder estar en armonía, necesitaban entrar y lo que hacía un siervo en ese tiempo era limpiar los pies, pero eso no lo hacían todos, eso lo hacían los siervos que habían criados o alguien particular, pues de todas maneras, ustedes se imaginan en el tiempo lo que era tener que entrar con los pies sucios a una casa, que no había, existía el calzado como lo conocemos ahora. Entonces eso era una cosa muy tremenda, era un servicio humillante. Es diferente a que Dios nos perdone, a que seamos limpios del pecado. Miren, cuando nosotros estamos en el altar de sacrificio, recibimos el perdón por la muerte de Cristo. Recuerden que eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos capítulo 5 y 6 y vamos a examinar por qué necesitamos ser bautizados.
¿Y cuál es la condición para el bautismo? La condición para el bautismo es haber sido perdonado, haber aceptado el sacrificio de Cristo. Pero Pablo lo explica mucho mejor. Dice en Romanos capítulo 5, versículo, vamos a leer desde el versículo 6. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué fuimos cuando él murió en la cruz, en el altar de sacrificio? Fuimos justificados. Es decir, éramos pecadores culpables, pero ahora se nos imputa justicia, es decir, se nos declara justo. Pero ¿cómo? Si yo soy un débil pecador, pero es que lo que está diciendo el altar de sacrificio no es que yo ya no sea pecador en el sentido de que humanamente haya desaparecido la debilidad, significa de que Él me perdonó. Es decir, es un acto de Dios, es la iniciativa de Dios de perdonar. Miren cómo es Dios. La iniciativa del perdón viene de Él, pero no nos beneficia si nosotros no lo aceptamos. Cuando nosotros aceptamos el perdón, cuando nos lavamos. Cuando ustedes se lavan en el bautismo, públicamente están declarando que aceptan ese perdón. Si no hay un bautismo, es como por decirlo así, que yo perdono a alguien, pero no escucho de esa persona una respuesta de que acepta el perdón. ¿Qué pasa si ustedes están en controversia, están peleados con alguien y lo perdonan de corazón? Incluso le dicen que los perdona, pero esa persona les hace morisqueta y por decirlo así, les devuelve con un insulto. ¿Qué pasa ahí? El perdón es completo. ¿Realmente tuvo beneficio el perdón? ¿O le sirvió a ustedes y a la otra persona no? ¿Cómo puedo yo beneficiarme del perdón de Cristo si no comprendo lo que significó su sacrificio? Si no entiendo la magnitud de su amor y todo el costo que tuvo que cargar Él, porque Él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Saben lo que significa eso? Que Jesús en la cruz murió como sintiendo lo que siente el peor delincuente, lo que siente una ramera, lo que siente un homosexual. Todo eso lo sintió Jesús. Él no fue culpable, pero él llevó toda esa carga. Entonces, él hizo todo eso para perdonarnos, pero digamos que nosotros nunca lo aceptamos. Entonces Jesús dice en el libro de Juan capítulo 3, que el que cree en el Hijo, ese tiene que vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo, ¿quién es el que no cree? El que no ha aceptado el perdón, entonces ya está condenado. Miren, la condenación que habla la Biblia no es como lo enseña. Normalmente se nos enseña que la condenación es para el pecador. No, Dios no condena al pecador. Miren que en el libro de Juan capítulo 3 dice que él no condena al pecador. En Juan capítulo 3 nos va a decir quién es el que se condena. Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Miren, es que no es que la gente se va a condenar, es que el que no cree ya está condenado. Pero si cree, pues pasa de condenación a vida. Es algo condicional, no es un decreto arbitrario, es algo condicional. Entonces, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Saben que hay una declaración que hace el espíritu de profecía en cuanto a la condición de la iglesia en los últimos días? Y dice que la incredulidad, la mundanalidad han mantenido al pueblo de Dios tristemente durante todos estos años en este mundo de pecado. Si no fuera así, ya la obra se habría terminado. ¿Saben qué significa la incredulidad? Acá dice que el que no cree ya está condenado. La incredulidad no es algo del que no ha aceptado a Cristo como Salvador. La incredulidad es también del que aquel que profesa que es cristiano y acepta a Cristo no se beneficia del perdón. El perdón de Cristo no le sirve para cambiar su vida, para regenerarse. No hay un cambio en su actitud, no hay realmente una disposición verdadera a abandonar el mundo.
estamos acariciando el mundo, estamos tratando de parecernos al mundo. En nuestras iglesias la alabanza se convirtió en muchas una repetición de lo que se canta en el mundo. Es decir, estamos actuando como si fuéramos cristianos, pero sin aceptar el perdón, y el perdón se acepta en la purificación. ¿Cómo sabemos? En el bautismo. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Dónde fue que nosotros morimos al pecado? En el bautismo, dice el apóstol Pablo, versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, ya que el bautismo representa la muerte, o sea que la fuente de bronce representaba una muerte. En el altar de sacrificio Jesús murió, pero ahora en la fuente de bronce, el que muere, ¿quién es? Soy yo el que muere en la fuente, en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 7. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuál era el viejo hombre? ¿Cuál es el viejo hombre? El pecado. Ese Mario que tiene las características, los rasgos satánicos. El pecado es un carácter satánico. Y esos rasgos, cuando nosotros lo manifestamos, es una evidencia de que el hombre viejo está ¿qué? Vivo, pero tiene que morir. Y el tanto, ¿cuántas veces se tenía que lavar el sacerdote en la fuente de bronce para poder entrar en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces se tenía que lavar? Eso era un servicio diario. Recuerden que el servicio del santuario era diario. Por lo tanto, diariamente tiene que haber ¿qué? Una muerte. Diariamente el viejo hombre tiene que morir. Y en el espíritu de profecía nos dice así, que todos los días nosotros al orar, levantarnos, debemos decirle a Dios: Señor, tómame como enteramente tuyo. Haz que mis planes sean hechos en ti. Haz que hoy se cumpla tu voluntad y no la mía. Que Cristo crezca y que yo disminuya. Que la gente vea a Cristo, pero que cada día me vea menos a mí. Cada día tiene que haber una renuncia al egoísmo. Cada día tiene que haber una confirmación de ese bautismo que una vez hicimos en las aguas. Todos los que están aquí son bautizados, o hay personas que no están bautizadas. Muy bien. Entonces, lo que nos está enseñando acá la lección de hoy es que el bautismo es el paso que se da para poder entrar en la presencia de Dios. Si no somos bautizados, nosotros no podemos entrar al reino de los cielos. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces muchos toman el asunto del agua y piensan que eso es algo simplemente externo. Miren, hay muchas personas que están bautizadas en las iglesias, pero no están convertidas. ¿Y saben por qué? Porque pensaron cuando fueron al bautismo que las aguas eran milagrosas, y al pasar por esas aguas ya eso representaba un cambio, y no fue así. ¿Ustedes saben qué significa el bautismo? El libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20 al 22. Acá está hablando de Noé, el apóstol Pedro, y del diluvio, para que tengamos el contexto. Y nos dice lo siguiente: los que en otro tiempo desobedecieron, ya los antediluvianos, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Fueron salvadas por qué? Por agua. El bautismo que corresponde a esto, miren que él está diciendo, el apóstol Pedro, que la experiencia de Noé y de esas 8 personas, perdón, que fueron salvadas por agua, es el bautismo.
Fue por medio del agua que Dios salvó a esas 8 personas mientras fue destruido el mundo antiguo. Un asunto de vida o muerte. Miren lo que representa el bautismo. El bautismo que ahora nos salva no quita las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Qué es el bautismo? Una resurrección que limpia ¿qué cosa? La conciencia, una buena conciencia. Entonces hay personas que se han bautizado, han entrado en las aguas, pero como no tienen una buena conciencia, porque tienen todavía una mente sucia, todavía está viciada, todavía aman el mundo, entran a las iglesias en una campaña evangelística, en 8 días apenas medio están entendiendo lo que está pasando y ya pasan por las aguas y se están levantando de esas aguas sin una buena conciencia. Por eso es nuestro deber, y estamos pensando en examinarnos a nosotros mismos, en aprender primero qué representa esto, porque el bautismo es el paso para poder entrar a la presencia de Dios en el santuario. Muy bien, ya faltan 11 minutos, entonces con esta parte diciendo, ¿qué representa la fuente? El bautismo. ¿Qué representa el bautismo? La limpieza de la conciencia, la aceptación del perdón y una resurrección a una nueva vida en Cristo, una vida que se parece más al cielo y cada día se aleja más de su parecido en este mundo. El parecido que tienen las iglesias hoy en día al mundo es porque no están bautizadas realmente. Entonces, la fuente representa el bautismo y el bautismo es el paso para poder entrar en la presencia de Dios. Si no te lavas, dice Jesús, no tendrás parte conmigo. El que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué representa el agua? Efesios capítulo 5, versículo 26, dice el apóstol Pablo, versículo 25 y 26, Efesios 5, 25 y 26, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué representa el lavamiento del agua? La palabra de Dios. O sea, que sin el conocimiento de la palabra de Dios no puede haber una conciencia limpia, y sin una conciencia limpia no hay un verdadero bautismo. Sin la obediencia a la palabra de Dios no hay conciencia, no simplemente el conocimiento. Si yo conozco pero no practico, entonces la conciencia no se limpia. Si la conciencia no se limpia, entonces no he creído ni no he aceptado el perdón de Dios y por lo tanto el sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo se vuelve vana para mí, no me sirve para nada y me puedo perder, así como se perdieron los judíos, pensando que por pertenecer a la iglesia verdadera estaban más cerca del cielo y era mentira. Perdieron la nación porque en su orgullo espiritual se enseguecieron y rechazaron al Hijo de Dios. Entonces, la fuente representa la resurrección, la regeneración, así como en el altar, como en el altar, somos perdonados y renunciamos a lo malo, en la fuente aprendemos por la palabra de Dios a hacer lo bueno, porque el agua es la que representa la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo también, que el agua también representa el Espíritu. Eso está en Juan capítulo 7, porque sin el Espíritu de Dios no es posible obedecer y practicar la palabra de Dios. Entonces todos los días tiene que haber un bautismo, una renuncia al mundo, una entrega de la voluntad, una disposición diaria a ser fieles a Dios, a creer y a obedecer su palabra. ¿Cómo? Por medio de Cristo, por el amor que Él nos tuvo y porque Él nos da el poder para hacerlo y cada día debemos pedirle a Dios que nos dé. Muy bien, ahora sí, preguntas en el momento ya para que cerremos, para darle paso a Doris con la parte final. Padre Celestial, ayúdanos cada día a poder sumérgenos en el agua de la fuente, el agua de la vida, en tu palabra bendita, que es poder, que es la única que sacia la sed del ser humano. Buscamos cisternas rotas en este mundo, pero nuestra única seguridad de paz, aún en este mundo convulsivo, es sumérgenos en las aguas, oh Señor,
y que así cada día, muriendo con Cristo, podamos resucitar con Él. Ayúdanos, oh Señor. Y pasamos por el bautismo, pero nuestra experiencia no ha sido tal que te haya honrado de corazón. Y si es necesario volverlo a hacer, danos la convicción y la necesidad y la oportunidad de hacerlo. Y por aquellos que no se han bautizado, para que se preparen, para que entreguen sus vidas de todo corazón a Dios, para que no sigan un ritual vacío de bautismo, sino simplemente que se entreguen a ti y amándote de todo corazón, oh Señor, puedan recibir esa limpieza de conciencia que les dará paz, tranquilidad y felicidad en el resto de sus vidas. Y hasta que podamos encontrarnos con Cristo y con Él podamos vivir por la eternidad junto a las fuentes de agua viva. Te lo agradecemos todo en el glorioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. A estudiar todos, a prepararnos. No dejemos esto acá, sino preparémonos, hermanos. Feliz noche, que descansen. Muy bien, estimados amigos del canal Gran Voz. Nuevamente los invitamos a que participen con nosotros de La Voz Reclama, estas transmisiones que hacemos cada 15 días. Estamos un grupo de hermanos acá en Colombia reunidos para poder participar de este estudio. Hay personas que, como ustedes lo escucharon, se están preparando, unos para el bautismo, otros ya han dado ese paso. Y la invitación es a ustedes, si les han pensado en bautizarse, estudien el santuario para que puedan entender el plan de Dios. Es una experiencia, es la mejor experiencia de la vida. Poder recibir ese certificado público de reconocimiento, no de que estamos en la iglesia, sino que fuimos invitados al reino de los cielos. La invitación es para ti, mi estimado amigo que estás allí. No dejes que pase el tiempo. Si Dios te da la oportunidad y sabes que necesitas bautizarte para que tu conciencia sea lavada en la palabra de Dios, yendo a y aceptarás el perdón de Cristo que te cubre con su sangre, puedas participar de la bendita esperanza de todos aquellos que están caminando, peregrinando en este mundo, prontos